a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 6 de noviembre, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, hoy, como siempre, cada día martes, nos encontramos delante de la Sagrada Escritura para el mensaje, para la palabra que cambia. Indudablemente que la palabra cambia
el corazón del ser humano. La Sagrada Escritura me refiero. Hay muchas personas intelectuales que leen distintos libros, historias, pero nunca han podido leer la Sagrada Escritura. No la quieren leerla o sienten un rechazo. Algo pasa en esas vidas. Porque el día que comiencen a leer la Sagrada Escritura, es ahí donde todo lo que han leído, historias, libros que le han dedicado tiempo a esa lectura, se caerá. Porque la Sagrada Escritura es la única que le saca la venda de los ojos a aquellos que la tienen puesta. Muchas veces he repetido esta frase que en la Sagrada Escritura es el único libro que el autor está presente. Porque no se lee como una novela, no se lee como una historia, se lee primeramente con un respeto hacia de quién es la palabra. Porque es la palabra de Dios, el Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Él fue el que nos plantó en este jardín del Edén. A pesar que no hemos sabido cuidar este planeta, pero todavía la mano de Dios lo sigue sosteniendo y nos sigue ayudando para que todo aquel que necesita de su palabra la encuentre. Y en este día vamos a continuar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, pero ahora vamos a ir al versículo 39 hasta el 45. Así que te invito, amado hermano, hermana, amigos de la sintonía, que abra la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 39. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Dejémonos hasta el versículo 45 en esta oportunidad, dándole toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Le decimos: venimos a ti, Señor. Al recibir tu palabra, queremos que esta palabra sea lo que tanto anhelamos, lo que tanto deseamos. Permítenos, Señor, poder tocar a través de tu Santo Espíritu aquellos corazones que por
alguna circunstancia de su vida, hoy te necesitan. A través de esta palabra, Señor, alúmbranos como siempre, guíanos, protégenos, danos tu sabiduría para seguir creciendo, para sentirnos dignos de ser llamados hijos tuyos. Que el poder tuyo, Señor, esté en cada uno de aquellos que hoy tanta falta tú le haces. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. La palabra que cambia. Claro que la palabra cambia al ser humano. Claro que la palabra nos cambia como hijos de Dios. Muchas veces por muchos errores, por no escudriñar la Sagrada Escritura, cometemos distintos errores, como el caso de Jacobo y Juan, estos dos amados discípulos de Jesús. Podemos, dice el versículo 39, ellos dijeron podemos, y podemos le hemos llamado al mensaje con una voz, quiero decir, no temblorosa. Aquellos discípulos le mencionan esa palabra a Jesús, podemos, con una extraña mezcla de ignorancia, fe y devoción. Respondieron al Señor, podemos, porque no hay que olvidarse de algo muy importante, la fe que los discípulos tenían. Y muchas veces, como Pedro fue el que habló primero, acá dos de los discípulos se atreven a pedirle a Jesús, como lo hemos dicho en el mensaje anterior, a pedirle una petición. Pero la palabra nos revela claramente lo que el Señor nos desea enseñar para cambiar el propósito de nuestras vidas. Estaba claro que tenían mucha confianza en sí mismos y así lo manifestaron. Pero lo cierto fue en que el futuro inmediato demostró que habían contestado sin medir educadamente sus fuerzas. Contestaron a prisa. Todos recordamos que cuando Jesús fue aprehendido, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esto podemos ir claramente al Evangelio de Marcos, capítulo 14, al final casi del capítulo, no, casi al final, al versículo 50, Marcos 14, 50, dice la palabra bien clara. Entonces todos los discípulos, dejándoles, huyeron. ¿Dónde había quedado su promesa de acompañarle hasta el fin? ¿Dónde había quedado la pregunta que le podemos hacer a los discípulos? ¿Dónde, cierto, había quedado su promesa? Hoy no hacemos nosotros esa pregunta, que esa promesa no se nos olvide. Acompañar hasta el fin, hasta el último segundo de mi vida. He dicho que yo no dejaré de testificar del Dios que cambia, de la palabra que transforma al ser humano, de la palabra que sana, de la palabra que liberta, de la palabra que restaura. Para Dios no hay imposibles. Muchas veces he escuchado a muchos decir que todo
se puede hacer. Hay que disponerse para hacerlo. Pero no es así. Casualmente hoy estoy de carpintero y compré unos tornillos que no le correspondían a lo que yo necesitaba. Necesitaba unos tornillos con una cabecita más ancha, más grande, pero no me di cuenta, los compré. No me sirven, tendré que cambiarlo. ¿Por qué? Porque no es mi oficio. Cada oficio tiene sus reglas, llamémoslos así. Pero no es porque yo diga todo lo que yo me propongo lo hago. Se puede hacer con muchas dificultades. Nos puede costar años de estudios, pero al final lograremos una carrera. Pero a empujones, ¿cuánto nos va a costar? Tenemos que tener una capacitación primero. Por eso que yo insto a cada uno de ustedes, hermanos de la fe, a escudriñar la Escritura, a ir a estas historias maravillosas donde nos habla su palabra, donde su palabra nos sirve como guía, como protección, como conducción por este camino de la vida. Pero no juzguemos a los apóstoles, porque a nosotros mismos nos ocurre que con frecuencia que creemos que somos mucho más de lo que con nuestros hechos somos capaces de mostrarlo. Pero no es así. No es así, amados hermanos. A veces creemos, como hemos dicho, que somos mucho más lo que con nuestros hechos somos capaces. A veces no demostramos, como en buenas palabras, de que no hemos sido capaces. Una lección finalmente aprendida, podríamos decir. En cualquier caso, aunque en el momento del arresto de Jesús y su crucifixión de Jesús, todo ello desaparecieron. Lo cuenta la Sagrada Escritura. Sin embargo, más tarde, las palabras de Jesús se cumplieron en ello. Qué precioso y hermosas son las promesas. A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Estas palabras se cumplieron, se cumplen en cada uno de sus hijos. Claro, esta que primero tuvieron que aprender a desconfiar de ellos mismos y a despertar del Señor. Pero finalmente, amados hermanos, ambos entregaron su vida, tal como había dicho Jesús, o tal como había dicho. Jacob murió como mártir. Hechos capítulo 12, versículo 2. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 12, dije, versículo 2. Claramente dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y Juan pasó los últimos días prisionero en la isla de Patmos. Podemos ir a Apocalipsis rápidamente, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y condiscípulo, vuestro es las tribulaciones
en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 9. Y según dice la traducción de algunos eruditos, que murió también de forma violenta. Aquellos discípulos fueron llamados a sufrir con Cristo. Y del mismo modo que ellos, todo aquel discípulo de Jesús que quiera ser leal a Él, también sufrirá. Así que entendamos y escudriñemos bien las Escrituras, para que no los sintamos engañados, para que no los traten de ignorantes. Podemos ir a 2 de Timoteo, primero, capítulo 3, versículo 12, que dice la Sagrada Escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. No los lamentemos, amados hermanos. Hay muchos misioneros que reciben su llamado, y una de las palabras que deberían escudriñar antes de partir del lugar a una misión son aquellos versículos bíblicos que estamos leyendo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, para los que estamos aquí calientitos en las cuatro paredes, en la iglesia, en el verano con aire acondicionado, con el invierno con la calefacción, con un cafecito esperándolo. A los que nos gusta vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, dicen, persecuciones. Aunque estemos dentro de la casa de oración, vamos a sufrir persecuciones. Con mayor razón los misioneros que van a aquellos lugares donde no se ha predicado el Evangelio, donde hay una cultura muy diferente, donde el nombre de Jesús no ha sido conocido. ¿Qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5? Rápidamente vamos. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es Él que los consuela, Él el que nos trae, los levanta, nos protege y nos cuida. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Alábalo y glorifícalo. Gocéis con gran alegría. Este evangelio es un evangelio totalmente diferente al que muchas veces tú has escuchado, o tú no tienes conocimiento y critica. Son muchos los críticos en este día, pero habemos más de los que le hemos entregado al corazón a Cristo. Habemos más personas que hemos vivido este evangelio, no por las comodidades que vivimos, sino por las circunstancias, porque la mano de Dios siempre ha estado con nosotros, porque el poder del reino de los cielos es el que nos alumbra,
es el que nos da el aliento a diario. Amados hermanos, los sufrimientos de Cristo y los nuestros. A veces nos quejamos por distintas aflicciones, pero pocos somos los que los ponemos a pensar del sufrimiento que Cristo sufrió, no solamente en la cruz. Eso fue lo último. ¿Cuántas veces Jesús nos quiso juntar? Como la gallina dice que junta sus polluelos. Al llegar a este punto debemos tener presente que siempre habrá una diferencia infinita entre los sufrimientos de Cristo y aquellos por lo que pasen sus seguidores por causa de su identificación con Él. Vamos a pasar cosas. A veces hay cosas que nos duelen. Hay comentarios que no nos gustan y no lo apetecen, de menos de cuando vienen de aquellas personas que nada conocen de nuestras vidas. Pero Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nutrición de esa palabra de Jesús? ¿Qué enseñanza podemos aprender para poder perdonar? Porque hablan ignorancia. Nunca olvidemos que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es algo que nadie más puede hacer. Ningún gobernante de una nación puede hacer lo que hizo Jesucristo. Ningún gobernante, amados hermanos. Ningún, como dice gurú, una palabra nombra. Ningún mentor, como algunos dicen. Ningún líder. Ningún religioso puede hacer lo que Jesús hizo por toda la humanidad. Podemos ver dentro del relato bíblico que Jesús habla de la asignación de los puestos en el reino. Finalmente el Señor contestó a la petición concreta que le había hecho, diciéndole que Él se sentara a la derecha de Él o a la izquierda. Jesús le dice: no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. De antemano Dios preparó quién va a estar a su lado. Más delante del Señor explicará con más detalle que la posición de su reino quedará determinada por la fidelidad y lealtad al servicio hacia Él. Debemos tener presente lealtad, fidelidad. Debemos determinar en nuestro servicio al Señor. Amados hermanos, cuando lo oyeron los 10 restantes discípulos, comenzaron a enojarse. Qué extraño. No es extraño, hermano. Ahora vemos que el resto de los discípulos se enojaron con Jacobo y Juan. La causa era en realidad que todos ellos querían lo mismo, pero se sintieron contrariados cuando se dieron cuenta de que Jacobo y Juan se le adelantaron con la petición. Este tipo de actuación
o de actitud, llamémoslos así, siempre genera conflicto y rompe el compañerismo cristiano. Hoy puedo decir cuántas divisiones se producen en las iglesias por el deseo carnal de prevalecer y ganar protagonistas sobre los demás hermanos. Qué fácil es enojarse con un hermano simplemente porque no nos adelantó. A muchos le da ira o enojo, podría decir, al ver los mensajes de unos y de otros. Pueden exclamar diferentes cosas, pero lo que el Señor te entrega a ti, también se lo entrega a todos. Dios no hace distinción de personas. Cada uno con su don. Ejerce tu don, amados hermanos en Cristo. Ejércelo, no te quedes ahí detenido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros somos siervos, no somos líderes. Los títulos no valen delante del Señor. Lo que valen es sus obreros en la obra del Señor. Como ya hemos dicho, Jesús es el ejemplo supremo que debemos imitar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, sin lugar a duda, la entrega de su vida en la cruz para salvar a los pecadores fue la mayor demostración de este espíritu servidor con el que quería influir en sus discípulos, pero no fue la única. Hoy me viene a la mente esa palabra que una vez la escuché y me llamaron y me la dijeron de boca de un pastor: tu espíritu de servir. Y me volvió a decir: ven, ¿me escuchaste? ¿Comprendiste lo que te quiero decir? La tomé como que todo lo hago para servirle al Señor, no para agradar a los hombres, no para agradarte a ti, que tú estás toda la semana siguiendo los mensajes, la palabra de Dios, aprendiendo y creciendo juntamente con tu amado hermano Marco, porque no crea que nada sé, sino todo lo tengo que estudiar, aprenderlo, darle el tiempo para que el Señor me use en la hora, en el día y en el lugar indicado. Todos recordamos la misma noche en que fue entregado Jesucristo. Los discípulos volvieron nuevamente a tener otra discusión acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor. Y el Señor tuvo que repetir, sí, amado hermano, el Señor tuvo que repetir la misma enseñanza que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 de Lucas, versículo 24 en adelante. Vamos a leerlo rápidamente. La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa entre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo:
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo soy entre vosotros como el que sirve. Alábalo y glorifícalo. Pero notemos lo que él dijo en aquella ocasión: yo estoy entre vosotros con el que sirve. El Evangelio de Juan nos explica que después Jesús se levantó. ¿Qué hizo? Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Al terminar, preguntó a sus discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Juan capítulo 13, versículo 2 al 17. Papel y lápiz, como ya lo tienes, anótalo. Pero lo bueno que puedes volver a escucharlo, porque son lecciones que vamos aprendiendo, porque es la única manera que la palabra cambia al ser humano. Es lo único. Mi esperanza está, como la alabanza de René González: yo quiero una iglesia de restauración, donde entre un enfermo y salga sano, que entren personas analfabetas y aprendan a leer en la Sagrada Escritura. Pero nuestro asombro no termina aquí, amados hermanos, porque el papel del siervo de Jesús no acabó con su vida hasta en la tierra. Cuando Él regrese en su segunda venida, con todo su poder y gloria, volverá a asumir su papel de siervo. Lucas capítulo 12. Vamos rápidamente al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 37. Nada hacemos sin su palabra, porque su palabra es verdad, y su palabra es la que nos guía, y su palabra es la que cambia el corazón del ser humano. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué privilegio! En su segunda venida, su promesa que tanto esperamos, su promesa, verlo tocar ese llamado o ese son de clarinete, llamémoslo así, para llamar
a todos los suyos y poder cumplir esta promesa. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Aquí habla de siervo. Aleluya. Jesús nunca dejará de servirnos. Parece algo increíble. Todo esto debería inclinar nuestro corazón a servir, a entregarnos a otro en lugar de estar buscando los aplausos o el prestigio entre nuestros semejantes. El orgullo, amado hermano, mata el servicio, mientras que la humildad nos engrandece. Recordemos las palabras de Jesús, Lucas capítulo 14. Vamos rápidamente a Lucas 14. Lucas 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Alábalo y glorifícalo. Y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí encontramos la consumación de su servicio como el siervo de Jehová. Porque no debemos olvidar que lo que llenaba el primer lugar el corazón de Cristo era el servicio a su Padre Celestial. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Pero al mismo tiempo, este servicio tenía como objetivo beneficiar a los hombres pecadores de su trágica consecuencia sobre el ser humano. En este sentido, amados hermanos, su vida fue el precio que tuvo que pagar para que nosotros recuperáramos la libertad. Estos términos te pueden resultar un poco extraños en nuestro mundo moderno, pero en aquella sociedad el término redimir se usaba frecuentemente para referirse a la liberación de un esclavo, un cautivo, mediante el pago de un rescate. Y esto es exactamente lo que Jesús hizo para que pudiéramos llegar a formar parte de su reino. Alábalo y glorifícalo. En esta tarde maravillosa vamos a ir a Colosenses para llegar a la conclusión del mensaje. Capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amados hermanos, muchos no se han dado cuenta del traslado que Jesús hizo con nuestra vida, que al entregar nuestra vida a Jesús, Él nos traslada al reino de su amado, los pone al lado. Estas palabras como que me dan el aliento, la fuerza, el vigor que necesito. Saber que no estamos bajo potestad ni tiniebla, sino vivimos bajo la gracia y hemos sido trasladados. Aleluya. Gracias sea dada a Dios por su don inefable.
Cada día debemos darle gracias a Dios por lo que Él hace con nosotros. No que nosotros podamos hacer todo, no que hemos podido seguir una carrera universitaria, hemos logrado un título, lo han condecorado, lo han entregado un diploma que luce fantástico en la oficina. Recuerda a tu Creador, recuerda al Hacedor de tu vida, dale gracias a Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Y es su palabra que te fortalece tu mente. Es tu palabra que el Señor con su amor te ha puesto en ese lugar. Todo lo ha dado la inteligencia, pero debemos desarrollarla. Debemos su escritura escudriñarla, examinarla. No quedarnos con lo que escuchamos, sino ir directamente a la palabra. Muchas veces te recomiendo que tú subrayes la Sagrada Escritura. No es pecado. A lo mejor tiene una Biblia preciosa con ese bañado de oro en sus hojas. Cómprate una más de pueblo, para que con esa sea tu herramienta de trabajo. Yo tengo una herramienta de trabajo. Tengo Biblias de estudio, pero no están rayadas. Pero mi Biblia manual la tengo totalmente subrayada. Ahora uso esta Biblia en el tablet, que también la puedo marcar y dejar versículos de mi preferencia, como podemos decir. Pero no lo hago frecuentemente dejarlo. La uso porque la letra la tiene más grande. Por mis ojos están cada día oscureciéndose un poquito más y más. Lo noto, pero todo lo dejamos en las manos del Señor. El Señor terminará su obra en mí, como ha comenzado tu obra en ti. Así que hoy, como siempre, la palabra que cambia, el mensaje, podemos, sí hermano, podemos, siempre y cuando nos pongamos en las manos de Dios. Mi camino está seguro porque Dios está conmigo. Qué sabias palabras para este día. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este precioso y hermoso día. Señor, te damos gracias como cada momento de nuestras vidas, porque sé que estamos en tus manos, sé que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero nada podemos hacer sin ti. Ayúdanos, Señor, para que si hay diferencia dentro de cada una de las congregaciones, esas diferencias se puedan conversar y solucionar. Si no hemos sido considerados para un nuevo ministerio, esperemos en ti, Señor, porque tú abrirás la puerta, Señor, y cuando tú abres, nadie puede cerrar. Todos podemos abrir muchas puertas, pero la puerta que tú abres, solamente tú tienes la llave y tú tienes el tiempo. ¿Cuánto va a ser que esa puerta estará abierta para disponer cada uno de estos ministerios? Señor, te pido en esta hora por aquellas personas que han sufrido algún malestar, alguna preocupación y están en las manos de los médicos examinándola, Señor. Pero sé, Señor, que tú estás ahí. Sé que tú ayudarás al más pequeño y hasta el más anciano. Cual sea la necesidad de tus hijos, tú estás presente en todo lugar. Te doy las gracias, Padre, por este día. Un día de trabajo, un día de amor, un día
donde tú te manifiestas a través de tu palabra y nos indica el camino a seguir. Nos exhorta a través de esta palabra que cambia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, como cada martes, hoy le decimos que está abierta la invitación para el jueves 8 de noviembre a las 20 horas de Suecia para vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviar tu petición para tomar nota. Te recuerdo también, hazlo con anticipación el día jueves para así poder de antemano trabajar en cada una de las necesidades, para poder interceder claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy, desde Lysekil, Suecia, tu amado hermano Marcos Marín Parra te envía las más ricas bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo hemos compartido contigo en esta tarde. Tú que estás por primera vez en la sintonía, ayúdanos a continuar. Ayúdanos a interceder este próximo jueves por todos aquellos que lo necesitan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te decimos amén y amén. Y vamos a terminar con la alabanza más hermosa. Todas las alabanzas son hermosas, pero esta es preciosa. Me sirvió por mucho tiempo de característica al programa en español de la Radio Gilia Internacional. Y un día tomé esa barca y me vine a este lugar costero que es Lysekil. Amén y amén. Tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos,
almas que esperan. Amigo bueno, que así te llama.